Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 20 de febrero, continuamos con nuestro curso La Oración de Intercesión. Y en esta oportunidad vamos a abordar el tema número 7, en donde hablaremos sobre Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Para aquellos hermanos entonces que nos siguen desde su casa, voy a invitarles a que puedan buscar la primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 a los siguientes. Hoy día vamos a hablar de este título con el cual el apóstol San Pablo llama a nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, del 1 al 8. Y pues bien, vamos a empezar esta noche abriéndole nuestro corazón a Jesucristo y entregándole nuestras plegarias. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos en esta noche a poner nuestra vida en las manos de Dios. Vamos a confiar en aquel que está con nosotros todos los días hasta el final. Porque Él prometió: yo jamás te abandonaré, yo jamás te dejaré. Yo cuento contigo, Señor, yo cuento contigo, mi Dios. Yo sé que nunca me dejarás. Yo cuento contigo, Señor, yo cuento contigo, mi Dios. Yo sé que nunca
me dejarás. Yo cuento contigo, Señor, yo cuento contigo, mi Dios. Yo sé que nunca me dejarás. Dile conmigo a Jesús, yo cuento contigo. Yo cuento contigo, Señor, yo cuento contigo, mi Dios. Yo sé que nunca me dejarás. Porque tú prometiste, Señor, estar ahí todos los días con nosotros. Tú prometiste, Señor, que nunca nos abandonarías, que nunca nos dejarías. Somos nosotros quienes a veces nos alejamos de ti, y son los momentos difíciles de nuestra vida que nos recuerdan buscarte. Y son en esos momentos difíciles que tú te muestras como un Dios cercano. Son en esos momentos difíciles en que sentimos tu mano apoyándonos en todo. Son las adversidades una oportunidad para confiar más en ti. Yo cuento contigo, Señor, yo cuento contigo, mi Dios. Yo sé que nunca me dejarás. Decláralo conmigo en esta noche, hermano. Yo cuento contigo. Yo cuento contigo, Señor. Yo cuento contigo, mi Dios. Yo sé que nunca me dejarás. A nada he de temer, a nada he de temer, porque a mi lado tú siempre estás. A nada he de temer, porque a mi lado tú siempre estás. A nada he de temer, a nada he de temer, porque a mi lado tú siempre estás. Aunque arrecie la tempestad, aunque no vea el final, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Aunque no entienda lo que ocurrirá, aunque no sé
pasará, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Porque no hay tempestad que tú no puedas calmar, Señor. No hay dificultad que con tu ayuda no podamos nosotros superar. El mayor problema de nuestra vida no son las cosas difíciles que nos pasan, sino la ausencia, la carencia de fe para enfrentarlos. El Señor dijo que Él es el buen pastor. Y como dice también la Escritura, Él es nuestro guardián. Y Él nos guía por las quebradas oscuras de nuestra vida. Confiemos en Él. A nada he de temer, a nada he de temer, porque a mi lado tú siempre estás. Dile conmigo. A nada he de temer, a nada he de temer, porque a mi lado tú siempre estás. Aunque arrecie la tempestad, aunque no vea el final, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Aunque no entienda lo que ocurrirá, aunque no sepa lo que pasará, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, en quien puedo confiar, si no es en ti, mi Salvador. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, en quien puedo confiar, si no es en ti, mi Salvador. Aunque arrecie la tempestad, aunque no vea el final, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Aunque no entienda lo que ocurrirá, aunque no sepa lo que pasará, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Qué importante es saber que en los momentos difíciles de nuestra vida contamos con el auxilio del Señor. Yo no sé, hermano, por lo que tú estés pasando. Yo no conozco tus luchas, pero hay un Dios que en esta hora te sale al frente
para animarte a que no te rindas, porque dice la palabra de Dios: no temas ni mires con desconfianza, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te sostengo. Porque en todo momento debemos esperar siempre el auxilio de Dios. Aunque no sepa lo que ocurrirá, aunque no entienda lo que pasará, yo cuento contigo, yo cuento contigo. Gracias, Señor, por permitirnos contar contigo en medio de todo lo que nos pasa. Gracias por permitirnos contarte todo lo que nos pasa, Señor. Ayuda, Señor, a que podamos mantenernos siempre firmes en la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por el inmenso amor que nos tienes y que nos has manifestado en el envío de tu Hijo Jesucristo. Porque tanto nos has amado, que nos has entregado a tu Hijo unigénito, no para condenarnos, sino para salvarnos, para rescatarnos de toda situación de desgracia, de riesgo y de peligro en la que se pueda encontrar nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque eres tú quien ha tomado la iniciativa de acercarse a nuestra vida, de manifestarse en nuestra vida, para que podamos comprender que tú eres el Dios bueno, que quiere que lo bueno nos pase. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta noche santa y gloriosa, en la que te pedimos con humildad que apartes de nosotros, Señor, toda forma de mal que esté perturbando, que esté pervirtiendo y que esté acechando nuestra vida. Oh Dios, tú que todo lo puedes, porque lo que es imposible para los hombres es posible para ti, Señor. Te pedimos que pongas tu mano bendita en cada situación difícil que en este momento nos está tocando enfrentar, para que tu mano santa, gloriosa y bendita, conforme dice las Escrituras, allane nuestro sendero. Rompa toda tranca de hierro que esté reteniéndonos en ese progreso de nuestra vida, tanto natural como espiritual, que tú quieres para nosotros. Oh Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, porque los cielos sobre nuestra cabeza no son de bronce, y nuestras oraciones llegan a tus oídos. Te alabamos y te bendecimos, porque tú oyes la oración humilde y llena de fe. Por eso, Señor, como dice la Escritura, tú inclinas tu oído al clamor de nuestros labios, para que, escuchando nuestras plegarias, podamos nosotros ver tu auxilio divino. Te alabamos y te bendecimos en esta noche por el don que nos das de estar en tu presencia. Bendito y alabado seas, Señor Jesucristo. Bendito y alabado seas tú, que eres la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Dios hecho hombre, que asumiendo nuestra naturaleza, la has redimido, la has curado, la has sanado. Bendito y alabado seas, Señor, porque tú experimentaste los sufrimientos humanos para así poder ofrecer tu efectiva ayuda
a todos los hombres que podemos estar sufriendo. Bendito y alabado sea, Señor, porque tú experimentaste ese rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia, y solamente tú sabes lo que se siente en este corazón nuestro, todas esas experiencias dolorosas y difíciles. Eres tú nuestro consuelo, Señor, porque tú dijiste, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y así, agobiados por todas las cosas difíciles que nos pasan y cansados, Señor, de enfrentar a veces duras batallas, así nos acercamos a ti, Señor, para que seas tú en esta noche santa, gloriosa y bendita, nuestro refugio, nuestra roca, nuestro descanso, nuestra esperanza de salvación. Bendito y alabado seas, Jesús, tú que enviaste a los misioneros, a los pueblos y a las ciudades para anunciar la buena nueva de Dios, para que en tu nombre se proclame un año de gracia a favor de los hombres. Yo te alabo y te bendigo porque a través de este medio nos permites proclamar el evangelio de la buena nueva tuya, Señor. Bendito seas, alabado seas, Jesús, porque hoy permites que nuestros oídos se abran a tu palabra, que nuestra inteligencia se abra a la comprensión de tu enseñanza, para que nuestro corazón se convierta y así nos salvemos. Amado Jesús, te pedimos que selles con tu sangre el suelo, el subsuelo, el aire, la atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos, la transmisión y recepción de esta señal, pero de manera muy especial te pido, Señor, que ingreses en los hogares, que ingreses en las familias de mis hermanos, que a través de esta puerta virtual que se abre, Señor, para que tu palabra suene y resuene en nuestro hogar, Señor, que las palabras de gracia y de bendición que han de ser proclamadas desaten, Señor, todo don que tú quieras depositar en nuestra familia. Que así como Zaqueo te recibió con alegría, que en esta noche nuestros corazones, tras escuchar esta buena nueva, se alegre, Señor, por reconocer que tú estás entre nosotros y has venido a buscarnos. Bendito y alabado sea, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Espíritu Santo, que junto con el Padre, que junto con el Hijo, recibes y mereces una misma adoración y gloria. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres el protagonista de la misión, porque tú eres, Señor, quien inspira nuestras plegarias, quien inspira nuestra enseñanza, y eres tú también que abre nuestro corazón para acoger la palabra de bendición que se nos proclama. Te alabamos y te bendecimos, porque eres tú, Señor, la memoria de Cristo, quien nos ayuda a recordar todo lo que el Señor nos ha enseñado y nos explicas en profundidad las palabras del Redentor. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque tú moras en el corazón de todos tus fieles, de tus adeptos, de las almas humildes que te buscan con sinceridad. Bendito seas, Espíritu Santo, porque tú eres fuego que consume todo lo que haya ser consumido en nuestra vida que no sea agradable a ti, porque tú eres fuego que enciende todo lo que esté en nosotros apagado, porque tú eres fuego que se prende en nuestro corazón, como dirá el profeta, al escuchar tu palabra. Bendito seas, Espíritu Santo. Te adoramos en esta noche santa y gloriosa, porque queremos, Señor, que mores en nosotros, que habites en nosotros, que hagas tu morada en nosotros y de ahí nunca te vayas. Espíritu Santo, enciende nuestra fe. Aviva nuestra caridad y ábrenos a la esperanza para que así, creyendo todo, amando con todo nuestro corazón y esperándolo todo con total confianza en ti,
podamos nosotros ver en nuestra vida la realización de tu voluntad. Queremos en esta noche consagrar la vida de ustedes, sus hogares, sus familias, sus hijos, sus necesidades materiales, sus necesidades de salud física, psicológica y espiritual, y todo lo que pueda haber en tu vida, lo consagramos al corazón inmaculado de la Santísima Virgen de Nazaret, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, oh bendita María, dulcísima Señora nuestra, te pedimos a ti, oh Inmaculada Concepción, que tengas a bien rogar por nosotros ante tu Hijo Jesús, para que nos sea dada la oportunidad de superar las adversidades de nuestra vida. Oh María Inmaculada, en esta noche te entregamos todas las inquietudes que hay en nuestro corazón y las confiamos a tus cuidados maternales, porque el Señor en la cruz del Calvario nos encomendó y nos consagró a ti para que, teniéndote como madre, seas tú en la vida espiritual nuestro auxilio en el tiempo oportuno. María de Nazaret, ruega por nosotros que somos pecadores, que somos personas débiles y necesitados siempre de Jesús. Que en nuestro corazón nunca dejemos de amar y de adorar a tu Hijo. Que nuestros caminos sean allanados para acercarnos más a Él. María, en la adversidad, en la lucha, nunca nos falte tu apoyo y tu auxilio oportuno. Que por la mediación de la Santísima Virgen de Nazaret, el Señor, Dios nuestro Todopoderoso, enderezque en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco y Jacinta, rueguen por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. Santa Catalina Loburé, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos hecho oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermana. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Le damos la bienvenida
hoy día vamos a continuar con nuestro curso, la oración de intercesión. Y hoy día, lunes 20 de febrero, vamos a abordar el tema número 7 de nuestro curso, que se llama Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, parte 1. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, parte 1. Y vamos a utilizar la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice la Sagrada Escritura: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno, y de este testimonio yo he sido constituido heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin discusiones. Es palabra de Dios. Pues bien, según el esquema que hemos presentado de nuestro curso, con el tema de hoy nos estaríamos encontrando desarrollando el tercer capítulo de nuestro curso. El primer capítulo, en un capítulo introductorio, hablamos sobre la oración del justo, en donde hemos abordado aspectos básicos sobre lo que es la oración de intercesión. Decíamos en aquella oportunidad que a través de este tipo de oración cumplimos la caridad que se nos exige, el amor al prójimo, al participar de esta manera de la preocupación que Dios tiene por la salvación de todos los hombres. Colaboramos con esta salvación a través de la intercesión, poco como se nos enseña en este texto que hemos leído, y de esa manera preparamos la intervención de Dios, la intervención salvífica de Dios por todos los hombres. Entonces, en el capítulo 2 hemos enseñado sobre la intercesión en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y la semana pasada hemos abordado lo que es la comunión de los santos, como conclusión de todo lo que hemos enseñado sobre intercesión en las Sagradas Escrituras, la comunión de los santos. Hemos enseñado sobre este dogma que consiste en la participación de las cosas santas, los bienes espirituales de la Iglesia, y la participación entre los santos,
que se encuentran en la iglesia. Es en ese sentido que hablábamos de la dimensión vertical y la dimensión horizontal de la iglesia. Y enseñábamos sobre la eficacia de la oración hecha en este espíritu de comunión, la comunión de los santos. Pues bien, hoy día vamos a abordar el tercer capítulo de nuestro curso, más o menos para que podamos entrar dentro del contexto que estamos desarrollando. Hoy día vamos a dividirlo en dos charlas. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Esta es la primera parte. La segunda parte desarrollaremos la próxima semana, en donde vamos a tratar de explicar con la ayuda del Espíritu de Dios esto que el apóstol nos está enseñando sobre la mediación única de Cristo. Ya después de esto vamos a hablar sobre lo que es la fe y la oración, aspectos que son más prácticos sobre este tipo de oración, en donde enseñaremos, por ejemplo, sobre la fe, sobre la compasión, sobre por qué a veces Dios no escucha ni responde la oración. Entonces vamos a hablar de temas prácticos en el cuarto capítulo. En el quinto capítulo hablaremos sobre lo que es la intercesión profética y parte de lo que es la guerra espiritual. Y en el último capítulo hablaremos sobre María y los apóstoles de los últimos tiempos, en donde enseñaremos una manera específica en que debemos hacer intercesión en nuestro tiempo. Y pues bien, vamos a arrancar con lo que nos compete a nuestro tema sobre la mediación única de nuestro Señor Jesucristo entre Dios y los hombres. El problema de la mala comprensión sobre la única y absoluta mediación de Cristo. Y la segunda carta del apóstol San Pablo, la primera carta, del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, nos presenta un texto que es generador de controversias, un texto que es bastante discutido, sobre todo en los ambientes protestantes. Va a decir el apóstol San Pablo en esta carta, 1 Timoteo, capítulo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y también, atención, un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Escucha bien lo que dice el apóstol, ¿no? Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Muchos hermanos protestantes señalan que si Cristo es el único mediador, como nos enseña acá Pablo, entre Dios y los hombres, nosotros los católicos no deberíamos solicitar la intercesión de los santos y mucho menos la intercesión a la Santísima y Bienaventurada Virgen María. Y ciertamente este pensamiento protestante se ha introducido en la Iglesia Católica, porque no son pocos los católicos que piensan de la misma manera. Alguna vez yo he escuchado a alguien que me ha dicho: hermano, ¿y por qué le tengo que pedir a la Virgen y no voy directamente donde Jesús? Entonces hay algunas personas dentro de la iglesia que se hacen también este planteamiento. Entonces, ¿cómo entender lo que nos enseñó la semana pasada, la comunión de los santos? ¿Cómo entender la intercesión de la Santísima y Bienaventurada Virgen María frente a este texto del apóstol San Pablo? Que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. ¿Sería válido, podemos y debemos pedir intercesión a los santos y a la bendita Virgen de Nazaret? Nos hacemos estas preguntas. Entonces, nos vamos a tomar 2 clases para responder esto. Aquí voy a abordar algunos aspectos para que entendamos lo que es la mediación, y la próxima semana voy a terminar de explicar este pasaje, porque ya solamente hablar de mediación nos va a ocupar bastante. Y para no cargar con mucho conocimiento e irlo digiriendo de poco en poco, vamos a dividirlo entonces en 2 clases. Lo que nosotros vamos a tratar de responder
a este planteamiento, es decir, si es que podemos y debemos pedir la intercesión de los santos y de la Virgen bendita, nosotros vamos a tratar de explicarlo entonces en estas dos clases. En esta primera clase nos hacemos una pregunta. Aquí el apóstol dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero ¿qué entendemos por mediador? ¿Qué entendemos por mediación? ¿Qué significa esto? ¿Cómo entender la mediación única de Jesucristo nuestro Señor entre Dios y los hombres? ¿Y cómo entender en ese sentido si existe la posibilidad de una mediación de los santos y de la Santísima Virgen? Esto es lo que vamos a explicar en estas dos clases. Como te decía, a veces yo dentro de la iglesia, ¿no? Se me han acercado muchos hermanos católicos, cristocéntricos, que me preguntan, pero hermano, yo tengo necesidad, ¿debo pedirle la intercesión a la Virgen? ¿Debo pedirle la intercesión a los santos? Por eso es que enseñamos que la comunión de los santos es un dogma que profesamos nosotros cuando renovamos nuestras promesas bautismales en la Pascua y cuando hacemos profesión de nuestra fe los días domingo. Por eso hemos enseñado ese dogma. Ahora vamos a hablar en el curso de hoy y el de la próxima semana, vamos a explicar para que podamos entender qué es la diferencia entre la mediación de Cristo y la diferencia entre la mediación de los santos e incluso la diferencia entre la mediación de la Santísima Virgen María. Porque incluso entre la mediación de los santos y de la Virgen hay una gran diferencia. Vamos a hablar entonces para comprender lo que es la redención objetiva, la redención subjetiva, la mediación primaria y la mediación secundaria. Entonces, mucha atención a lo que vamos a desarrollar en estas dos clases, este lunes y el próximo. Entonces, para responder a todo esto que nos estamos planteando en este capítulo, nos es necesario desarrollar un concepto, una palabra clave para los fines de nuestro tema, y la palabra es mediación. ¿Qué significa mediación? Esto es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Y lo primero que debemos decir es lo siguiente. Apunta, por favor. Mediación. La mediación es una intervención. Apúntalo así. Es una intervención. Ojo con esto. La mediación es una intervención. La intervención de una persona en una discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar solución. Es decir, la mediación implica intervenir entre dos partes que se encuentran en discusión, que se encuentran en un estado de enemistad. Por eso es intervenir, ponerse en el medio entre una parte y otra parte. Muy importante. Entonces el mediador es aquel que actúa entre estas dos partes con una intención: reconciliarlas. Muy importante que este concepto vaya siendo entendido. Entonces, repito, la mediación es una intervención. El mediador es aquella persona que interviene entre dos partes que están enemistadas e interviene con el propósito, con la intención de que ambas partes se reconcilien. Entonces, un mediador es alguien que busca poner estas partes enemistadas en una situación de amistad. En un sentido bíblico, la mediación o el mediador es aquella persona que interviene entre Dios y los hombres. ¿Y para qué interviene? Para reconciliarlos, para generar amistad, para que se pueda superar la distancia que distanciaba al uno del otro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bíblico
para ir descendiendo este primer punto. En 2 en el capítulo 5, en el versículo 20, va a decir el apóstol San Pablo lo siguiente: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Mira lo que dice el apóstol, ¿eh? Así está él definiendo su ministerio. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Aquí el apóstol San Pablo está enseñando a la iglesia que el ministerio apostólico tiene un carácter mediador. Repito, el ministerio apostólico tiene un carácter mediador en el sentido que Dios exhorta por medio de los hombres a que se reconcilien con Él, a volver a la amistad con Dios. A mí me ha tocado, como predicador, muchísimas veces hablarle de Jesucristo a gente que está enemistada con Dios, a gente que está resentida con Dios y que por eso se ha apartado de Dios. Y me ha tocado en algún momento predicarles y uno está ejerciendo un papel mediador, uno está interviniendo entre Dios y este hombre que puede estar alejado, y la intención es que se reconcilie este hombre con Dios. Entonces, muy importante esto primero que estamos enseñando sobre la mediación. Primer punto, el mediador interviene entre dos partes que están distanciadas, que están enemistadas, e interviene con la intención de acercar el uno al otro, de reconciliar ambas partes y que puedan estar en un estado de amistad. Entonces, muy importante este primer punto que estamos señalando. Lo segundo que hay que enseñar al respecto es lo siguiente: el mediador, por lo tanto, tiene que estar en relación a ambas partes. Como va a ejercer un papel reconciliador, tiene él que estar en relación con una parte y con otra parte. Es en ese sentido que tiene que tener una relación con Dios y tener una relación con los hombres. Ocupa el medio entre ambos extremos y el objetivo es acercarlos. Por ejemplo, en este día recibía la petición de una persona, de un matrimonio que no puede tener hijos. Entonces me pidieron que orara por ellos. Y pues bien, en mi oración personal he tenido esta intención, ¿no? Y ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy interviniendo, ¿no?, en la ayuda de este matrimonio para acercarlos a Dios, para tratar de ayudarlos a que se acerquen a Dios, porque producto de este no poder tener hijos, ella le echa la culpa a él le echa la culpa a ella, los dos están que se pelean. Esta crisis de no poder tener hijos ha llevado a que se distancien de Dios porque Dios no escucha mi oración y están en conflicto. Entonces hay que acercarlos a ellos a Dios, ¿no? Ahí hay un papel mediador, ¿no? Vamos a poner este caso también de la vida conyugal en otro ejemplo. Me tocó un día, pues un matrimonio estaba que no se hablaban como 3 meses, ¿no? Y el esposo me pidió que interviniera, que haga el papel de mediador. Entonces me puse a hablar con el esposo, luego con la esposa, nos juntamos los tres. En su momento habló la mujer, habló el hombre se trató de dejar entender, la mujer también. Yo estuve intercediendo por ambos, ejerciendo un papel mediador y finalmente se reconciliaron. Entonces, esto segundo que estamos diciendo sobre la mediación y sobre el papel mediador es también importante. Es decir, uno tiene que estar en relación de amistad con ambas partes. Tanto con Dios, en el primer caso, el matrimonio apartado de Dios y en conflicto con ellos mismos, acercarlos a Dios, pero también entre ambas partes. Por ejemplo, el caso del hombre y la mujer que no se hablaban, ¿no? Buscar reconciliarnos. El mediador entonces al ocupar el papel medio, busca acercar
los dos extremos. Los dos extremos. Por eso de ahí que tiene que tener buena relación con ambos extremos. Santo Tomás de Aquino dirá que le corresponde propiamente al mediador, al oficio de mediador, dos cosas. O sea, la persona que ejerce el oficio de mediador debe hacer dos cosas principalmente. La primera es juntar. ¿Y qué significa esto? Juntar significa alejar lo que está alejado una cosa de otra, ¿no? Acercar una cosa que está alejada de la otra. Eso es juntar. Primer papel del mediador, tiene que juntar. Lo que está alejado hay que acercarlo. Lo que se ha distanciado hay que acercarlo al punto medio, ¿no? Y lo segundo, dice Santo Tomás, que debe hacer el oficio del mediador es no solamente acercar, sino finalmente unir. Unir, relacionar. Unir tiene que ver con relacionar, hacer que una cosa entre en contacto con la otra, ¿no? Que se pueda relacionar. Entonces estos son los dos objetivos del oficio del mediador según Santo Tomás de Aquino: juntar, acercar el que se ha alejado al otro y finalmente hacer que se unan, que se relacione una parte con la otra. Sobre el mediador se considera que por un lado es, en ese sentido, hablando en un contexto espiritual, hablando desde la fe, el mediador por un lado es inferior a uno y superior al otro. Es lo que enseña Santo Tomás de Aquino, que el mediador es inferior a uno y puede ser superior al otro, ¿no? Por eso es que está en un punto medio, en un punto medio. En un sentido bíblico, vamos a enseñar desde las Sagradas Escrituras, al menos a resaltar los pasajes en donde encontramos efectivamente este oficio, este rol de mediador, para descender todo este marco teórico que acabamos de desarrollar. En un sentido bíblico, el mediador, repito, es aquella persona que interviene entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Y con el fin, en primer lugar, de comunicar los pensamientos, el mensaje, la ley, la mente de Dios. Y en segundo lugar, representar a los hombres ante Dios, abogando por su causa. Hoy día a mí me ha tocado, hay personas que me han solicitado oración y he estado intercediendo por varias personas, y esto significa que estoy abogando ante Dios por ellos, ¿no? Dios superior, yo a lo mejor mi vida espiritual un poquito mayor a la de los hermanos, entonces ante Dios estoy abogando por la causa de estas personas, ¿no? Estoy haciendo un oficio mediador. Entonces encontraremos nosotros en las Escrituras distintos tipos de mediación. Presta atención. Primer tipo de mediación que vamos a encontrar en las Escrituras: mediadores familiares. Mediadores familiares. Por ejemplo, Génesis capítulo 8, versículo 20, encontramos a Noé. En Génesis capítulo 12, versículo 8, encontramos a Abraham. En Génesis 26, 24, encontramos a Isaac. Y en Génesis 31, 54 encontramos a Jacob. A estos se les muestra en este contexto escriturístico como mediadores por sus familias ante Dios. Repito, mediadores de sus familias ante Dios. Por ejemplo, en nuestra familia no todos somos creyentes. Y de los creyentes que hay en nuestra familia, hay algunos que tienen una vida espiritual un poquito más ahondada en la gracia de Dios, en los misterios de la salvación. Y entonces es en ese sentido que a veces Dios permite que se levante uno en la familia para que ejerza este rol intercesor, este rol mediador, e intervenga abogando por ese familiar ante Dios, incluso comunicándole palabras de gracia y de salvación a sus familiares.
Entonces, muy importante, tú que estás escuchando esta transmisión, tú que te encuentras en esta noche aquí, si tú eres el primero que se convirtió en tu familia, es porque Dios quiere que tú ejerzas este rol, que abogues ante Él por tu familia, que abogues por la causa de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, ante Dios nuestro Señor, y que también puedas comunicarles palabras de gracia y de salvación a tus familiares. Es decir, tenemos que cumplir este rol mediador. En este caso se nos presentan padres, se nos presentan hijos que están ejerciendo este rol. Y por eso, ¿cuánto puede hacer Dios por la oración que haga un hijo por su padre? ¿Cuánto podrá hacer Dios por la oración que haga una madre por su hijo? ¿Cuánto podrá hacer Dios por la oración constante del cónyuge? Por la oración constante de un primo o de una prima. Entonces, estos han actuado como mediadores por sus familiares ante Dios. Primer tipo de mediación que nos va a presentar la Sagrada Escritura. Hay un segundo tipo de mediación que también se nos presenta, la mediación nacional. Y es en ese sentido que Moisés es el primer mediador nacional entre Dios y el pueblo de Israel. Su mediación intercesora queda gramáticamente ejemplificada en el episodio del becerro de oro que ya hemos enseñado y que aquí voy a leer para que podamos reforzar. Éxodo capítulo 32, versículos del 11 al 14. Pero Moisés trató de aplacar la ira de Yahvé diciendo: ¿por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Van a poder decir los egipcios: por malicia los ha sacado, para matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra. Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Pues bien, Moisés entonces es el primer mediador nacional, el que aboga ante Dios por el pueblo de Israel. Y en esta dramática mediación que se nos presenta en el episodio del becerro de oro, enseñábamos en su momento, cuando enseñamos sobre la intercesión en el Antiguo Testamento, enseñábamos en su momento que no es que la oración de Moisés haga cambiar de opinión a Dios. Se está utilizando un antropomorfismo, un lenguaje antropomórfico. ¿Y esto qué significa? Que se está hablando de Dios en una lengua humana. Lo que debemos nosotros entender de este texto es que cuando Dios le revela a alguien la desgracia, cuando Dios le revela a alguien sus planes, es para que esa persona se levante en oración e interceda a favor de los demás, así como hizo con Abraham frente al caso de Sodoma y de Gomorra, y así como hizo Moisés en este caso frente al becerro de oro. Dios nos revela, nos permite tener conocimiento de la maldad, de la desgracia en la que se puede encontrar un pueblo, una nación, una familia, una persona, y nos la revela con la intención de que intervengamos como mediadores con nuestras plegarias a favor de aquellos. Por eso, este es otro segundo tipo de mediación que vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Van a haber otros grandes mediadores
en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo los profetas. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Nahum, Habacuc, Miqueas, Ageo, Amós, Oseas, Zacarías, etc. Estos grandes intercesores son también profetas. La misión profética, como hemos enseñado, no solamente consiste en ejercer el ministerio de la palabra, ¿no? Naví es el inspirado por Dios para hablar palabras de Dios. Pero también habíamos dicho que el profeta es el roé, el que ve lo que Dios quiere que vea con la intención de que interceda. Entonces, dos funciones específicas del profeta: el anuncio de la palabra al pueblo de Dios, pero también interceder por el pueblo de Dios. Vamos a encontrar también el sacerdocio levítico como un medio de mediación, y de alguna manera también los reyes van a ser mediadores, van a ejercer también una forma de mediación. Pero hay un momento muy especial, y aquí es en donde conectamos con el texto del apóstol San Pablo. Hay un momento especial sobre la enseñanza de la mediación en el Antiguo Testamento que nos muestra las Escrituras con respecto a la mediación del cuarto cántico del siervo de Yahvé que encontramos en el libro del profeta Isaías. En Isaías, capítulo 53. Voy a leer todo el texto ya, para que podamos entender este pasaje, y entendiendo este pasaje, este cuarto cántico, contemplemos a Cristo en la cruz. Escucha bien lo que dice Isaías 52, versículos del 11 hacia adelante. Va a continuar hasta el versículo 53, ¿no? Todo es esta porción del versículo del capítulo 52 y todo el capítulo 53. Dice la Escritura: veréis a mi siervo prosperar. Será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán la boca los reyes, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y carecía de aspecto que pudiéramos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle, despreciable, un don nadie, y de hecho cargó nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino y descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo, sin abrir la boca, detenido, sin defensor y sin juicio. ¿Quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre el malvado, su sepultura entre malhechores, por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentira en su boca.
Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues la culpa de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes y poderosos, repartiré sus despojos, pues se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por un rebelde. Cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Pues bien, hay un pasaje hermoso en Hechos de los Apóstoles cuando el Espíritu Santo dirige en la acción evangelizadora a Felipe el diácono. Le pide que se acerque a un hombre que estaba leyendo un texto en el camino y este resulta ser un etíope, funcionario real de Candace. Y él venía estudiando este pasaje del profeta Isaías y le hace una pregunta sobre este texto. Si estas palabras el profeta las dirige sobre él o sobre otra persona. Y va a decir la Escritura que Felipe, empezando de este texto, le anunció a Jesucristo. La referencia de este pasaje del cuarto cántico del siervo de Yahvé aparece en los 4 evangelios y esto nos muestra que este pasaje sirve para interpretar la pasión de Cristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 17, en Mateo 26, 63, en Mateo 27, 38, en Mateo 27, 60 se hace mención de este pasaje. En Marcos 15, 28 se hace mención de este pasaje. En Lucas 22, 37 se hace mención de este pasaje. En Juan 1, 29, Juan 12, 38 se hace mención de este pasaje. Entonces, este dato que nos muestra las referencias en los 4 evangelios, sobre todo en el evangelio de Mateo, nos muestran que este es un pasaje que nos sirve de clave interpretativa de la pasión de Cristo. Entonces, es en ese sentido que este texto representa un nuevo tipo de mediación que supera todas las anteriores, y se nos habla de una mediación sacerdotal que realizará plenamente nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, del mismo modo que muchos quedarán asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Aquí se nos está describiendo el momento en que Cristo es capturado y con tantos golpes, con tantas bofetadas, se le desfigura el rostro. Se le desfigura el rostro al punto que dice que ya no parecía un hombre, ni tenía apariencia humana. Más adelante dirá, no tenía apariencia ni presencia, le vimos y carecía de aspecto que pudiéramos estimar, despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle, despreciado, un don nadie. Este es Jesús, despreciado por los hombres, despreciado por los hombres. ¿Y por qué Jesucristo soportó toda esta humillación, toda esta vejación? Dice el texto, cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados con sus heridas. Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación,
verá descendencia. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, él va a hacer esta referencia a este pasaje, mencionándolo como para entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Dirá Segunda de Pedro 2:24. Perdón, Primera de Pedro 2:24 dice: el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor guardián de vuestra alma, de vuestras almas. Entonces, aquí se está describiendo la mediación de Jesucristo. Única mediación de Jesucristo. Entonces, todo lo realizado por nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte, su resurrección, y es más, deberíamos hablar desde la encarnación. La encarnación, su pasión, su muerte y su resurrección, todo lo realizado por Jesús nos lleva a afirmar lo siguiente: que solo Cristo es absoluta y perfectamente mediador entre Dios y los hombres. Atención, solo Cristo es absoluta y perfectamente mediador entre Dios y los hombres. Todos los que hemos visto serán solo una figura de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Esa mediación de Abraham, esa mediación de Noé, la mediación de Moisés, la mediación de los profetas, de los reyes, etcétera, solamente son una figura que nos ha ido preparando para entender la mediación sacerdotal de Cristo en la cruz. Por eso es que en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, se dice que es una mediación única y definitiva. Única y definitiva de Cristo. Y la eficacia de esta mediación, que es, atención, repito, que esta mediación que es absoluta y perfecta, esta única mediación de Cristo, es porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Muy importante eso. Su eficacia radica entonces en esto, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo Jesús une, por un lado, a los hombres con Dios, de una manera perfecta. Como va a decir 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo. En Cristo estaba reconciliando Dios al mundo consigo mismo. Y es por eso que va a afirmar el apóstol en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Entonces, muy importante hasta este punto de nuestra reflexión, afirmar lo siguiente: es mediador único Jesús entre Dios y los hombres. Y es mediador no tanto en cuanto verdadero Dios, que lo es, sino en tanto hombre. Mira lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Timoteo 2:5, que estoy tratando de explicar. Dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Entonces, con esto, ¿qué nos está enseñando el apóstol San Pablo cuando nos dice que Cristo es el único mediador? Hombre también. ¿Qué significa esta expresión, hombre también? Aquí el apóstol está de alguna manera tratando de corregir una herejía que luego se va a llamar el docetismo, en la cual se sostiene que Cristo había tomado solo la apariencia humana.
tenía un cuerpo aparentemente humano, ¿no? Y no era verdaderamente hombre. Entonces algunos intérpretes dicen que aquí de alguna manera como comienza a aparecer esta herejía del docetismo, en donde se niega la humanidad de Cristo. Entonces el apóstol San Pablo de alguna manera está corrigiendo, está enderezando esta herejía, ¿no? Está corrigiendo esto. O sea, cuando dice, repito, que el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Entonces, esto es lo primero que hay que decir para explicar esta expresión, hombre también, que se está corrigiendo esta mala concepción, este mal entendimiento sobre Jesucristo, que se piensa que tiene aparentemente un cuerpo, que no es verdaderamente hombre. Lo segundo es que esto está resaltando que Jesucristo ejerce este poder mediador precisamente en cuanto Él es hombre. Él ejerce este poder mediador precisamente en cuanto Él es hombre, pues en cuanto hombre, como hombre, Jesucristo va a la muerte y paga a Dios el precio por nuestro rescate, sin olvidarnos que también es Dios. Y por eso, como verdadero Dios y como verdadero hombre, da un valor infinito a esa muerte suya. Entonces, repetimos, el mediador está en el medio, interviene para reconciliar las partes que están enemistadas. Y es en ese sentido porque Cristo es un mediador eficaz, es el único mediador entre Dios y los hombres, porque no hay nadie, no hay un hombre más cerca de Dios que Jesús, verdadero hombre también. Y en tanto hombre como nosotros, Él puede acercarnos a esta reconciliación y a esta unión con Dios. Entonces Jesucristo, hombre también como nosotros, no es un mediador en ese sentido según la divinidad, sino que está su carne, su humanidad, ¿no?, mediando por la nuestra. Él comparte pues nuestra misma naturaleza, pero también comparte la naturaleza divina. Pues así, en ese sentido, Jesucristo está ejerciendo pues una mediación superior a la que pudiera ejercer cualquier ser humano. Superior a la que pudiera ejercer cualquier ser humano. Jesús, en cuanto hombre también, le compete unir a los hombres con Dios, manifestándole sus preceptos. Él nos da a conocer la ley de Dios, la voluntad de Dios, los dones de Dios, por un lado, y por otro lado está pagando con su muerte en la cruz, a precio de su sangre, la redención y la salvación de todos los hombres. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, en el versículo 34, en Lucas 23, Lucas 23, en el versículo 34, encontramos este papel mediador de Cristo. Lucas 23, 34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Cristo está pidiendo perdón al Padre por nosotros los hombres pecadores que vivimos en enemistad con Dios, y ofrece su vida misma como expiación para que podamos nosotros, por su sangre derramada, reconciliarnos, acercarnos a Dios y unirnos a Dios. Entonces, la base de esta mediación está en la encarnación. La base de esta mediación única, absoluta y plena de Jesucristo está en la encarnación, porque Él asume a través de ese acto la naturaleza del hombre. Entonces, la segunda persona de la Trinidad
en el momento de la encarnación, asume nuestra condición humana para sanarla, para curarla, para redimirla. Por eso el cántico de Isaías nos presenta esto que nos enseña Lucas y que recoge estas palabras de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice Isaías, le daré una parte entre los grandes y poderosos, repartirá despojos, se entregó indefenso a la muerte y fue tenido por rebelde. Cuando él soportó la culpa de muchos, e intercedió por todos los rebeldes. Por eso, como va a decir Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios. No el que se sacrificaba en el templo, he ahí el Cordero de Dios, el que va a quitar, el que va a destruir el pecado en el mundo por esta mediación que se nos está presentando. Entonces, hasta aquí hemos explicado qué es la mediación, cuál es el oficio del mediador, qué es la mediación según las Sagradas Escrituras. Hemos explicado y mostrado distintos tipos de mediación y hemos llegado a un momento cumbre, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, en donde nos presenta cómo se realiza esta mediación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decimos en ese sentido que la base de la mediación se efectúa gracias a la encarnación. La encarnación no es cualquier momento, no es un momento en la historia de la salvación que lo citamos y pasamos rápidamente la página. Ese momento de la historia de la salvación es sumamente importante. El mismo apóstol San Pablo en la carta de los Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 4, dirá que llegada la plenitud de los tiempos, vamos a buscar el texto bíblico para leerlo con precisión, Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol San Pablo lo siguiente. Dice el apóstol San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Es decir, en la plenitud de los tiempos, por el amor que Dios nos ha tenido, envía al mundo para salvarlo a su Hijo unigénito. Pero ¿cómo es la manera en que este Hijo unigénito del Padre ingresa a nuestro mundo para redimirnos? Dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Es decir, la encarnación y la redención de Cristo en la cruz, la pasión, son dos momentos de nuestra salvación. Son dos momentos únicos de nuestra salvación. Es decir, lo que pasa en la cruz y lo que luego ha de pasar en la resurrección de Jesús no se hubiera dado si es que no hubiera habido el momento de la encarnación. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque si la base de esta mediación única, perfecta y absoluta de Jesucristo es la encarnación, ¿en qué vientre se encarnó Jesús? No en cualquier vientre, en el vientre de la Santísima Virgen María. Por eso, como va a decir la Lumen Gentium en el numeral 56, la Santísima Virgen María no es un instrumento pasivo en las manos de Dios. Ella colabora activamente con su sí. Hágase en mí según tu palabra. Y este sí de María posibilita la salvación de todos los hombres. Repito, este sí de la Santísima Virgen posibilita tu salvación y la mía. Entonces, aquí es importante precisar estos conceptos
que luego iremos desarrollando la próxima semana. Jesucristo está ejerciendo una mediación primaria, una mediación superior, como veremos la próxima semana. Él está ejerciendo lo que viene a ser la redención objetiva, es decir, que ha venido al mundo para salvarnos y está ejerciendo la redención objetiva, es decir, cómo los frutos de esa redención se van a aplicar en nosotros, en todos los hombres, pero es a ese nivel que está colaborando la Virgen María. Para que Dios venga a este mundo a salvarnos, quiso el Padre de la Misericordia que antes de la encarnación precediera el sí de María. Es decir, Dios no violentó a la Santísima Virgen, sino que quiso que ella libremente se uniera a esta divina voluntad, que es la salvación de todos nosotros, y colaborara no solamente con su sí, sino con todo su ser. Con todo su ser. Entonces, es muy importante esta escena. Por eso, ya como explicaremos más adelante, no es lo mismo la mediación de María y la mediación de los santos. No es lo mismo. Así como tampoco es lo mismo la mediación de Cristo y la de la Virgen. La de Cristo es superior. Es la primera. La de la Santísima Virgen y la de todos los demás es una mediación secundaria. Pero entre las mediaciones secundarias hay distintos grados. La de María por sobre encima de todos los santos. Después viene la de los santos y después viene la nuestra. Pero muy importante es que vayamos contemplando este momento. Muy importante es que vayamos contemplando este momento. La base de la mediación única de Jesucristo se efectúa gracias a la encarnación, en la que Dios asume nuestra condición humana, asume nuestra carne para sanarla y redimirla, y el Señor toma carne de la carne de María Santísima. Y es aquí que aparece el papel materno salvífico de la Madre de Dios. Es decir, Dios la quiso involucrar en el comienzo de la salvación de todos los hombres. Entonces María, a diferencia de cualquier santo, está colaborando de una manera especialísima y única. Así como especialísima y única es la mediación del Hijo, especialísima y única es la mediación de la Madre, y la de los santos y la nuestra es muy similar. Pero qué importante es contemplar este momento. Entonces, esto lo digo porque ya lo iremos desarrollando la próxima semana, en donde explicaremos que esta mediación única, absoluta y definitiva de Cristo no impide ni excluye la mediación de la Santísima Virgen y la mediación de los santos, ¿no? Y esto lo iré explicando la próxima semana, pero quisiera que te quedes hasta aquí con todo lo que hemos explicado, ¿no? Entonces, para concluir, repito algunas ideas que son importantes. El mediador es aquella persona que interviene y se mete entre dos partes que pueden estar enemistadas, e interviene con un propósito: acercarlos, unirlos y cambiar esa enemistad en una condición de amistad. Es en ese sentido que también nosotros tenemos que ser mediadores, acercar a Cristo a aquellos que están alejados, para que, así como dirá el apóstol San Pablo, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pues bien, hermanos míos, hasta aquí la enseñanza de esta noche. Hay mucho que ir digiriendo. Hemos desarrollado todo lo que es la mediación en las Escrituras. La próxima semana vamos a hablar de la diferencia en la mediación primaria, la mediación secundaria, la mediación especialísima y única de la Santísima Virgen y la mediación de todos los santos y nuestra mediación, que son distintos grados y distintos niveles. Pero qué importante que vayamos comprendiendo qué es el oficio, qué es mediador, qué es el oficio del mediador, y los distintos tipos de mediación que hay en las Escrituras, para finalmente entender
la mediación de Jesucristo. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te alabo y te bendigo, Señor Jesucristo, por la vida de mis hermanos. Te alabo y te bendigo por la perseverancia de aquellos que están participando en esta noche y aquellos que luego lo harán. Te alabo y te bendigo porque este interés que muestran por este curso, tú lo has puesto en su corazón. Porque eres tú, Señor, dice la Escritura, que provoca en nosotros tanto el querer y la posibilidad de obrar tratando de agradarte. Y tú quieres que aprendamos de este curso la necesidad de la oración los unos por los otros, de ser parte de la comunión de los santos. Yo te alabo y te bendigo por la vida de mis hermanos y quiero pedirte en esta noche, Señor, tú que conoces cómo está su vida espiritual, tú que conoces cuán cerca o cuán lejos ellos se encuentran de ti, yo te quiero pedir, Señor, que por tu misericordia les concedas a mis hermanos la gracia de que sus caminos sean allanados para que se acerquen más a ti. Porque a veces las preocupaciones de la vida ahogan la palabra del corazón. A veces la falta de perseverancia ahoga la palabra en el corazón. Y a veces el pecado destruye todo lo que tú quieres construir en nosotros. Por eso yo te pido, Señor, Dios de bondad y de misericordia, que le concedas a cada uno de mis hermanos la gracia de acercarse más a ti, la gracia de sentirse necesitados de ti, necesitados de tu amor, necesitados de tu salvación. Oh Dios santo, glorioso y bendito, abre nuestros oídos para que escuchemos en nuestro interior aquello que nos enseñó el apóstol: reconciliaos con Dios, para que, pidiendo perdón de nuestras faltas, para que, como el Hijo pródigo, volviendo al camino del que nos apartamos, podamos nosotros vivir una vida agradable. Amado Jesús, te pido de manera muy especial por los familiares más alejados en la vida de mis hermanos, por esos por los que ellos oran, que están muy apartados de ti. Quiero pedirte también, Señor, por aquellos que están desanimados y abatidos por un problema, por una crisis, por la enfermedad, para que por tu amor, tu gracia y tu misericordia concedas, Señor, que al verse libres de todo mal, te puedan alabar, bendecir y glorificar todos los días de su vida. Bendice la vida de mis hermanos, Señor, y concédele a aquellos tus suplicantes la gracia de tu paz. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro y en el día de su angustia voltee Él hacia ustedes su mirada, que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Cristo nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, antes de despedirme, quisiera hacer una invitación. Como ustedes saben, cerca de Semana Santa, normalmente el Domingo de Ramos, ¿no? Previo a la Semana Santa, nosotros hacemos un retiro de sanación interior y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a hacer un retiro de sanación presencial. Apunta la fecha: 1 y 2 de marzo, retiro de sanación presencial, 1 y 2 de marzo. El retiro se llama El Encuentro con el Resucitado. El apóstol San Pablo, a los que
a los cristianos que se encuentran en la iglesia de Filipo, Él les va a decir, yo quiero para ustedes que tengan una experiencia con Cristo resucitado. Y de esto vamos a enseñar 5 temas que estaremos desarrollando sobre por qué Jesucristo nos envía a resucitar a los muertos. Porque hay personas que pueden tener apariencia de vivos, pero por dentro están muertos por sus heridas emocionales. Primer tema, resuciten a los muertos. Segundo tema, yo soy la resurrección. A través de ese pasaje enseñaremos cómo Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia y cómo hacer efectiva esa vida sobrenatural que Cristo nos quiere dar. El tercer tema, un encuentro con el resucitado, en donde abordaremos todo lo que implica la experiencia de resurrección que Cristo quiere que vivamos. El cuarto tema es una enseñanza profética. Abriré vuestras tumbas. Ahí pediremos Espíritu Santo por los hermanos, pues dice la Escritura que el Espíritu le va a dar vida a esta carne y huesos nuestros. Y el quinto tema, quédate con nosotros, hablaremos sobre la Eucaristía, la presencia de Cristo resucitado entre nosotros. Hermano, este retiro es el 1 y 2 de marzo, un retiro en donde vamos a abordar 2 aspectos, lo que es la sanación y lo que es la liberación. Para los que nunca han tenido un retiro, para los que quieren vivir su Semana Santa con intensidad, con esa expectativa de esperar la resurrección de Jesucristo, hermano mío, este retiro es para ti. Lo vamos a hacer en el auditorio de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena. Para aquellos hermanos entonces que quieran participar, para aquellos hermanos entonces que quieran inscribirse, puedes entrar al Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret. Misioneros de Santa María de Nazaret, y ahí vas a encontrar la información de retiro y unos teléfonos para que puedas separar tu entrada. El retiro que dimos en diciembre, se acabaron las entradas y hay algunos hermanos que se quedaron fuera. Entonces, hermano, desde ya te pasamos la voz, ¿no? 1 y 2 de marzo, retiro de sanación interior, el encuentro con el resucitado. Y finalmente, para aquellos que quieran colaborar con este pobre ministerio, lo pueden hacer a través de la compra de estrellitas de Facebook o ingresando a mi página web, que es www.israeldecristo.com. Y hay una pestañita que dice donaciones. Para los que quieran colaborar, ahí se explica cómo. Damos gracias también a todos los hermanos que participaron en la jornada de sanación presencial que hicimos la semana pasada, que fue preciosa. Volveremos este mes de marzo también. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, que tengan ustedes una excelente noche. Ya saben, me comprometo a acompañarles con mi oración en esta semana. Hasta luego, hermano. Nos vemos. Chao, chao.